Buenas tardes, hermanos. Después de haber escuchado unas lindas alabanzas de nuestros hermanos, viene la palabra de Dios, el mensaje que hoy tengo para la iglesia. Y el mensaje tiene relación con el texto que está, para los que lo quieren buscar y leer luego en sus casas, en el libro de Números, capítulo 21. Y es cuando el pueblo de Dios se rebela contra Moisés y contra Dios, porque se quejaban del pan liviano que ellos estaban comiendo. Se referían al maná. Querían comer pan, querían beber agua, extrañaban en definitiva lo que vivían en la tierra de Egipto. Y Dios envía unas serpientes y comienzan a morder a los hebreos y comienzan estos a morir. El pueblo se arrepiente, le dice a Moisés que habían pecado contra él y contra Dios. Y Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce, que la eleve en un mástil. Y cuando los hebreos eran mordidos por una serpiente, miraban a esa serpiente de bronce y se salvaban, vivían. Ahora, miren qué curioso lo que ocurre en el Nuevo Testamento. Tengamos en cuenta estos puntos que yo hice énfasis sobre el libro de Números. Pero en el capítulo 3 del libro del Evangelio, según San Juan, en uno de los versículos, en el 14, le dice Jesús a Nicodemo, que era con el que estaba teniendo un diálogo muy interesante, muy bueno, precioso. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, en este capítulo 3, en los versículos anteriores, hay un diálogo que tienen Nicodemo y Jesús va de noche a verlo, primero porque le daba vergüenza y se ocultaba de los judíos, no querían que lo vean en la casa de Jesús o con Jesús. Y Nicodemo le dice a Jesús, realmente tú eres el Hijo de Dios, porque si no fueses el Hijo de Dios, no podrías hacer todo lo que haces. Y tienen un diálogo pero muy precioso. Y Jesús en un momento le habla de la necesidad de nacer de nuevo, que era necesario, que los hombres tenían que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Jesús le estaba hablando del nuevo nacimiento y le decía que era necesario nacer de nuevo. ¿Cómo se nacía de nuevo? Creyendo en que Jesús era el Hijo de Dios, creyendo en Él, acercándose a Él. ¿Quién? Los judíos acá primeramente, pero luego los gentiles, como luego lo vemos más adelante. Todos los términos de la tierra, en definitiva, como relata el libro de Isaías cuando dice, venid a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, y nos lo dice a nosotros a través de las Escrituras, es justamente esto, que así como aquella serpiente fue levantada, la serpiente de bronce, y puesta en un mástil, y cuando uno de los hebreos era mordido, miraban la serpiente y eran salvos, lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es necesario que el Hijo del Hombre, es decir, Él mismo, Jesús, así como fue elevada la serpiente de bronce y fueron salvos, así es necesario que el Hijo del Hombre sea elevado para que todo aquel que en Él cree sea salvo. ¿De qué está hablando Jesús acá? Está hablando de la cruz. Fíjense cómo la cruz siempre tiene que estar presente
en nuestros mensajes. Fíjense cómo en esa serpiente de bronce estaba presente la cruz en el Nuevo Testamento. Cómo Jesús habla de ese hecho tan trágico que fue la desobediencia del pueblo de Dios. Y cómo pone a esa serpiente y es elevada. Bueno, ahora la vida de Jesús fue elevada. La cruz es elevada. Nos lleva en situaciones trágicas como fue la de los hebreos en el libro de Números capítulo 21 y la mortandad y la serpiente. Nos lleva en un tiempo de plagas como el que estamos viviendo ahora, o que puede venir cualquier otra plaga o cualquier otra situación que puede venir. Siempre nos lleva a que la salida ante la mortandad es que la cruz está elevada y que los hombres puedan mirar la cruz y de esa manera ser salvos. No ser salvos de una muerte que todos de alguna manera vamos a vivir, unos de una manera, otros de otro, unos a una edad, otros a otra, sino que habla ya ahora de la vida eterna. Y la vida eterna que se obtiene a través de Jesucristo y de la muerte en la cruz. Haciendo referencia a Juan 1:12, cuando dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta es la llave que abre justamente a la vida eterna. Algo que ocurrió hace tantos años atrás en el Antiguo Testamento, en vida de Moisés y del pueblo, bueno, hace referencias a algo que enseñó Jesús hace 2000 años atrás, cuando Él caminó en la tierra y ya se aproximaba el tiempo de su crucifixión. Faltaban no tantos años, faltarían 3 años para que Él entregue su vida en la cruz, cuando tuvo esta charla con Nicodemo. Sin embargo, este es un mensaje que tiene vigencia en este tiempo. ¿Por qué? Porque es verdad que muchos están esperando de una vacuna que salve a la humanidad de esta pandemia que está ocurriendo. Sin embargo, lo que va a salvar a los hombres no es una vacuna. Lo que va a salvar a los hombres es mirar esa cruz que está elevada, para que los hombres y mujeres miren esa cruz, crean en Jesucristo, haya arrepentimiento y perdón de pecados, y de esa manera el nombre de la gente va a estar escrito en el libro de la vida. Una cruz que se elevó, una cruz que nosotros los cristianos tenemos que seguir mirándola todo el tiempo de nuestro nuestro caminar y peregrinar acá en la tierra. Caminar acá en la tierra siempre mirando la cruz. Por eso el Señor le decía a los discípulos que aquellos que querían seguirlo tenían que negarse a sí mismos y tomar la cruz y seguirlo a Jesús. La enseñanza de hoy es la cruz, es la salvación que está a través de la cruz y el caminar constante de nosotros los creyentes, mirando todo el tiempo la cruz de Cristo. Mi querido hermano, que Dios te bendiga, que Dios te edifique, que Dios te enseñe, que el Señor te enseñe, que nos enseñe a mirar en las Escrituras y a comprender cómo son los tiempos que estamos viviendo. ¿Ya? Que aquellos que conocemos al Señor, aquellos que tenemos al Señor, aquellos que tenemos comunión con Él, las cosas no son más fáciles. Bueno, tratemos que aquellos que aún no conocen al Señor, de la misma manera que los hebreos miraban la serpiente de bronce y se salvaban, todos nuestros amigos puedan mirar a esa cruz que hace 2000 años que está elevada y puedan salvar
sus vidas. Que Dios te bendiga y Dios edifique sobre tu vida cada día más. Y no dejemos de alabar, de adorar el nombre de Dios, porque para esto hemos sido creados. Aun cuando tengamos que juntarnos de otra manera, aun cuando tenga que haber altares elevados en los hogares, no dejemos de glorificar el nombre de Dios. Que Dios te bendiga y abraza esa cruz, que es una de las cosas más lindas que nos ocurrió en la vida. Que Dios te bendiga en gran manera.